Bien, ya hablamos sobre la sílaba tónica. Ya entendimos que todas las palabras tienen una sílaba tónica y esta sílaba es donde recae la mayor fuerza de acentuación en la palabra, indistintamente de que lleve tilde o no. Ahora, con este principio de la sílaba tónica, entonces podemos empezar a hablar de los tipos de palabras que existen. Las palabras se dividen en tres grupos fundamentalmente: las agudas, las graves y las esdrújulas. ¿Cómo identificamos cada una de estas palabras o cada uno de estos grupos? Bien, tenemos en primer lugar las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas donde la sílaba tónica o el acento prosódico, como habíamos dicho, recae sobre la última sílaba de esa palabra. Es decir, la mayor fuerza de acentuación recae en la última sílaba de esa palabra. Este tipo de palabras, que son agudas, se acentúan ortográficamente en el caso en que terminen en N, terminen en S o terminen en una vocal. En esos casos, si la mayor fuerza de acentuación recae sobre la última sílaba de esa palabra, debe entonces acentuarse. Tal es el caso de juzgará. La mayor fuerza de acentuación recae sobre la última sílaba y esta última sílaba termina en vocal. Por lo tanto, debe acentuarse ortográficamente. Está el caso de cantarán. En esta palabra, de la misma forma, la sílaba tónica recae sobre la última sílaba de la palabra y esta termina en N. Por lo tanto, debe acentuarse ortográficamente. Y el otro caso, otro ejemplo, está serás. Es una palabra aguda porque la última sílaba es la sílaba tónica, termina en S, por lo tanto, debe llevar acento ortográfico. El segundo grupo de palabras que conseguimos en el castellano se llaman graves o también se les conoce como palabras llanas. ¿Cómo identificamos las palabras graves? Bien, la sílaba tónica de las palabras graves se encuentra en la penúltima sílaba de esa palabra. Si la penúltima sílaba es la sílaba tónica, entonces es una palabra grave. ¿Cuándo se acentúa? Cuando esta palabra termina en cualquier consonante excepto N o S o que no termine en vocal. Así que las condiciones para acentuar las palabras graves es que no debe terminar en vocal. Y segundo, las consonantes en las que debe terminar deben ser diferentes de N o S. Tal es el caso de mártir. La palabra mártir es grave porque la mayor fuerza de acentuación va en la última, penúltima sílaba. Y debe acentuarse ortográficamente porque termina en una consonante diferente de N y de S. Tenemos también el ejemplo de lápiz. Lápiz es una palabra grave porque la sílaba tónica recae en la penúltima sílaba. Es decir, usted cuenta última sílaba, penúltima sílaba. Y debe acentuarse ortográficamente porque el final de esta palabra es diferente de N y de S. Otro ejemplo, árbol. Tenemos que la palabra árbol también es una palabra grave y debe acentuarse porque termina en una consonante diferente de N y de S. Así que tenemos
las palabras agudas, que son aquellas cuya sílaba tónica recae sobre la última sílaba de la palabra y que se acentúan cuando éstas terminan bien sea en N, bien sea en S o en vocal. Tenemos las palabras graves, que son aquellas cuya sílaba tónica es la penúltima sílaba de la palabra y que deben acentuarse siempre y cuando terminen en cualquier consonante diferente de NS y por supuesto que no terminen en vocal. Y finalmente, dentro de los tres grupos más grandes de palabras que tenemos, están las esdrújulas. Las palabras esdrújulas se reconocen porque su sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. Es decir, usted cuenta última, penúltima, antepenúltima sílaba. Y en el caso de que usted esté escribiendo, debe comprender que siempre se acentúan las palabras esdrújulas. Cuando usted esté leyendo, va a ser fácil de identificar la palabra esdrújula porque siempre va a tener el acento ortográfico. Tal el caso de catálogo. La mayor fuerza recae sobre la A y como esta sílaba es la antepenúltima, entonces debemos colocarle el acento ortográfico. Está el caso de aéreo. En otras clases aprendimos a separar en sílabas las palabras y se dijo que dos vocales fuertes, cuando se va a separar en sílabas, se separan, no pueden permanecer unidas. Entonces tenemos la O que es fuerte, la E que es fuerte. Así sería la última, penúltima, antepenúltima. Por lo tanto, aéreo es una palabra esdrújula y debe acentuarse por regla general. Luego tenemos la palabra último, mucho más fácil de identificar. Última, penúltima, antepenúltima. Recuerde que las palabras esdrújulas siempre deben estar acentuadas. En resumen, tenemos entonces las palabras agudas, cuya fuerza mayor recae sobre la última sílaba y se acentúan siempre y cuando terminen en NS o vocal. Tenemos el caso de las palabras graves, cuya mayor fuerza de acentuación recae sobre la penúltima sílaba y deben acentuarse siempre y cuando terminen en consonantes que sean diferentes de NS y que no terminen en vocal. Y tenemos las palabras esdrújulas, cuya fuerza de entonación recae sobre la antepenúltima sílaba y estas siempre deben ir acentuadas.